Salvaguardas de la oralidad. Cartago, entre palabras, investigación y memoria. ¿Cuáles son esas historias o relatos que a usted más le gusta contar o que la gente como que le pide que los cuente? ¿Cuáles son esos relatos? Es como que me identifico mucho, pues uno todos los ama, ¿cierto? Sí. Pero hay ese relato como que uno definitivamente entra más en confianza con el cuento, o que la gente le dice, ay, cuente tal. Han ido cambiando, ¿cierto? En el colegio, y recién llegué aquí a Cartago, yo contaba mucho una historia que es la historia de nadie, que ocurre en un pueblo que se llama No Me Acuerdo, y el cuento se llama Me Olvidó. Y ese cuento me encantaba por el juego de las palabras, donde el alcalde se llamaba el señor Duarte Honradez, el cura se llama Añorro, las limosnas del pueblo, ojo, así se llaman en el cuento, el notario hago papeles todo el día. Entonces, el juego de palabras me gustaba mucho, pero me gustaba también la historia, sobre todo porque a mí, a vos, a los de nuestra generación, nos ha tocado una transición. Y eso tiene que ver con la palabra, una transición en cuanto a lo que era una Colombia antes y una Colombia después del proceso de paz. Y Nadie es una historia sobre la guerra. Es una historia donde todo el mundo se ríe, guau, 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 guau. Pero cuando tú finalizas, El remate, sí. Claro, es una historia sobre la guerra, y es una historia sobre lo absurdo de la guerra en Colombia y en cualquier parte. Pero digamos, hablando de nuestra guerra, el absurdo de la guerra en Colombia, entonces yo me identificaba mucho con ese cuento. Me identifico mucho cuando estoy con los niños, porque lo disfrutamos mucho. Me gusta mucho narrarle a los niños, mucho. Entonces me identifico mucho con un cuento. Bueno, también cuando llegué aquí a Cartago, que fue con un cuento que hacíamos con Fandy en la caja cuando existía acá, y que fuimos a festivales a Pereira, Antioquia, encuentros, y que fue un cuento que le fue muy bien, era el cuento del árbol más grande del mundo. El cuento del árbol más grande del mundo, y que yo siempre lo narraba como si el cuento ocurriera en Cartago, que la verdad no sé. Pero entonces yo narraba que cuando haciendo un poquito de spoiler del cuento, cuando ya el árbol cae y las ramas caían, de ahí nació el río La Vieja, y de las montañas y de las ramas más grandes nacieron tales montañas, bueno, en fin. Entonces ese cuento me fascinaba también por la dulzura del cuento y porque conectaba mucho desde los más chiquitos hasta los más grandes. Era un niño chiquitico, lo escuchaba y lo disfrutaba y se reía y lo entendía. Me encanta que lo entiendan, ¿cierto? Y que lo disfruten. La abejita rosada y la abejita, el elefante rosado y la abejita rosada, que es un cuento que cuento mucho. Juan Aragán, que es un cuento que cuento mucho. Pues ese está muy arraigado también nosotros por la cultura paisa. Sí, claro. ¿Quién sabe el origen del cuento, cierto? Unos cuentos como el que vos hablas del árbol, que lo encontramos en Risaralda con el mito de Caragaví. Exactamente, es el árbol que cae y ahí se sube para lo que es el río, lo del Atrato y todo para el Chocó. Digamos como que Sí. en cada lugar tienen esa particularidad, o tiene la palabra esa particularidad de adaptarse al entorno y al territorio, y qué bueno que los narradores todavía mantengan vivos esas raíces precisamente. Claro, y además es que la palabra, yo diría yo, incluso cuando uno escucha historiadores de la palabra y todo, digamos Diana Uribe, cuando Diana Uribe, que es una gran narradora, la mejor de Colombia, empieza a contar las historias y descubre uno que la palabra no es estática. Y los cuentos, es muy difícil decir este cuento pertenece acá, porque si hiciéramos una investigación más, si tuviéramos las herramientas, ese cuento tiene origen luego en esto, y luego tiene origen en esto, y luego tiene origen en esto. Y de palabra en palabra hay una canción de Silvio Rodríguez que habla de eso. De mano en mano se pasa la verdad, y de mano en mano algo real y algo falso andará. Entonces habla de la palabra, o sea, como que si tú te devuelves, ¿de dónde es? Dificilísimo. Sí, aquí necesitaríamos unas cuantas vidas. Muchas. Creo que lo mejor es disfrutarla. Pero sí, si me hablas de cuentos esos, y disfruto mucho cuentos de terror. Mucho también los cuentos de terror, sí me fascinan.